Bien, tenemos el mismo título en el mensaje, la petición de los discípulos, en el último versículo. El versículo 17 es un error ahí, tendría que haber puesto el versículo 17 del texto de Marcos, donde los discípulos le piden al Señor Jesucristo, explícanos esa parábola. Y en la lectura que hemos tenido del capítulo 7 de Marcos, vemos que no hay ninguna parábola. Pero, leyendo el texto paralelo del capítulo 15 del Evangelio según Mateo, os invito por favor que vayáis conmigo a Mateo 15. Mateo 15, del versículo 10 al versículo 15, leeremos el segundo texto que tenemos como base de nuestro mensaje. Mateo capítulo 15, versículos de 10 en adelante. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Entonces, en la petición del versículo 15, que se repite, vemos que se trata del mismo texto. Pastor, ¿podría por favor pedir la bendición del Señor sobre la predicación de esta mañana? Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, por tu misericordia has provisto para que podamos congregarnos libremente en tu nombre. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros corazones, que sean tocados por tu Santo Espíritu y que seas tú el que nos hables en esta mañana en valor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias por cada uno de los presentes y te pedimos, los que ya hemos tenido un encuentro personal contigo, que tu Santo Espíritu nos ayude a corregir y reprenda y quite de nuestra vida cualquier cosa que nos estorba en nuestra relación contigo. Y a los que no te conocen, pedimos que también tu Santo Espíritu les convenza, pero de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos de nuevo juntos aquí para alabar a nuestro Señor, para adorar a nuestro Señor, profundizando sobre la doctrina de la doble predestinación. Esta doctrina la vemos representada en los dos grupos de personas que en este momento se encontraban con Cristo. Por un lado, estaban los discípulos de Jesús, a quienes él había escogido, representando el grupo de predestinados para vida eterna, santificación, semejanza con Cristo y gloria juntamente con él. Y por otro lado, aquel grupo de escribas y fariseos, representando el grupo de los réprobos, como los llama Calvino y muchos otros teólogos, predestinados para perdición, endurecidos en sus corazones, decididos a resistir y rechazar a Cristo y su mensaje, porque fueron abandonados de la gracia de Dios para seguir su malvado, retorcido y perverso corazón. Hace un par de meses, aproximadamente, en el estudio bíblico de jueves, tratando sobre Judas Iscariote, el hijo de perdición, el pastor nos habló de dos perspectivas que tiene la gente con respecto al destino del hombre. Es decir, la libre voluntad, llamada también el libre albedrío, y el determinismo.
Cuando se habla del libre albedrío, se quiere decir que el hombre inconverso, aunque la Biblia se refiere a él como perdido, ciego de entendimiento, esclavo del pecado y de Satanás, enemigo de Dios y muerto en sus delitos y pecados, supuestamente, ese hombre inconverso, a pesar de esa situación, puede escoger entre el bien y el mal, puede obedecer los mandamientos de Dios y puede buscar y escoger a Dios. El determinismo o fatalismo, que es la segunda alternativa, de cual nos habló el pastor, quiere decir que Dios ha determinado el destino de cada ser humano y asimismo las circunstancias de su vida. Y cualquiera que sea el esfuerzo del hombre inconverso para cambiar sus circunstancias de vida y su destino, será en vano, porque Dios lo rechazaría, porque Dios ha determinado todo. Esto es lo que enseña el determinismo. Espero que vosotros no habéis entendido que esto es lo que nosotros creemos, sino que el pastor nos presentaba dos perspectivas de pensamiento. Y sobre todo en aquel momento el pastor resaltaba la hipocresía de aquellos que invocan los decretos de Dios para excusar su irresponsabilidad y su falta de acción. Y puede ser que haya muchas personas que piensan y actúan de esta forma. Pero estas dos posturas son extremos que tenemos que evitar, porque no encajan con la enseñanza bíblica. El primer extremo es con respecto a la responsabilidad humana. Ahora, es cierto que somos responsables ante Dios. De cualquier acción, pensamiento, palabra, actitud, todo lo que hacemos somos responsables ante Dios. Pero eso no es sinónimo con el libre albedrío. El creyente sí tiene libertad, sí tiene libre albedrío porque Cristo lo libertó de la esclavitud del pecado y de Satanás, como dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el inconverso es esclavo del pecado y de Satanás. El segundo extremo es con respecto a los decretos de Dios. Es cierto que Dios ha determinado todo en este universo. El universo es suyo, Él lo ha creado, Él lo gobierna soberanamente. Y también Él ha decretado todos y cada uno de sus acontecimientos. Y uno de esos acontecimientos es si el Hijo me liberta o no de mi esclavitud, de mi pecado. La Biblia nos enseña que el hombre inconverso es feliz, entre comillas, en su estado de pecado. Se deleita en ese estado y no quiere ser liberado. Si es liberado es porque Dios así lo ha decretado. Es porque aquella persona es de entre los escogidos de Dios para ser santo y sin mancha. Pero no podemos llegar al extremo de afirmar que si un inconverso quiere acercarse a Dios, pero no es del grupo de los escogidos, Dios no lo recibe. De ninguna manera. La Biblia no conoce esta alternativa. La Biblia nos dice que el hombre inconverso no puede ni quiere venir a Cristo para ser salvo, sino que Cristo busca a las ovejas perdidas y las encuentra y las redime, las salva y las trae al redil del buen pastor. Inventarnos otros escenarios de que si uno busca a Dios y no es de los escogidos, entonces, ¿qué ocurre? Sería proponer una situación que la Biblia dice que nunca se da. No hay esta alternativa, no existe esa alternativa que un hombre inconverso
perdido en sus pecados, muerto en sus delitos muerto en sus delitos y pecados, busque a Dios. La Biblia dice que esa situación no se da. Nuestra propuesta, así como la entendemos en la palabra de Dios, es la predestinación bíblica. La predestinación en amor que Dios hizo salvando a un grupo de pecadores culpables e impotentes, muertos en sus delitos sin pecados, incapaces de salvarse a sí mismos, para hacer de ellos un pueblo santo para Dios, la novia del Cordero, para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. El pastor citaba también a Spurgeon en su autobiografía diciendo lo siguiente. Repito, me he adelantado un poco y me he quedado atrás con las diapositivas. Estamos afirmando, estamos creyendo que tanto la opción del libre albedrío, que el hombre muerto en sus delitos y pecados busque a Dios, no la vemos, no la encontramos en la Biblia, no se da. El fatalismo tampoco lo encontramos en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? La predestinación bíblica, que Dios en amor ha predestinado a los que han de salvarse. Y ahora sí pasamos con la cita de Spurgeon, que él decía lo siguiente: sí encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado. Esto es verdad. Y sí encuentro en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable de todas sus acciones. Eso es verdad. Es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Y el pastor nos preguntaba en aquel momento que si entendemos esa aparente contradicción, dando por hecho que nadie lo entiende. Es una de las doctrinas llamadas difíciles de entender, porque sí, hay algunas doctrinas difíciles de entender, como leemos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, cuando Pedro afirma que en los escritos de Pablo hay algunas doctrinas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero si usamos el orden correcto de las cosas espirituales, es decir, primero creer, para que luego se pueda entender, las doctrinas ya no son tan difíciles de entender. Por ejemplo, creemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y por eso no nos cuesta trabajo entender que Jonás fue tragado por un gran pez y que 3 días después lo vomitó en tierra enterito. Creo que nadie tiene problemas con entender esto. No tenemos problemas con entender que Dios abrió el Mar Rojo en 2 partes para que los israelitas puedan cruzar por en medio, teniendo las aguas como 2 muros a un lado, a su izquierda y a su derecha. No tenemos problemas para entender eso. No tenemos problemas para entender todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo y que Él resucitó de los muertos. Y la profecía de que Él vendrá de nuevo a recoger a su novia. No tenemos problemas para entender eso. ¿Por qué? Porque primero lo hemos creído. No nos cuesta trabajo entender porque primero hemos creído todo esto y así nos fue fácil entender, aunque todas y cada una de esas situaciones superan la lógica humana. Yo no he visto nunca el agua quedarse como una pared. Siempre se queda horizontal, nunca en vertical. Pero cuando la Biblia me dice que Dios abrió el Mar Rojo y el agua estaba como una pared a la izquierda y otra pared a la derecha, y los judíos pasaron por medio, no tengo problemas para entender eso. Aunque yo siempre he visto el agua horizontal. ¿Por qué? Porque primero lo he creído y luego lo entiendo. No entiendo cómo pasó, qué
qué fuerzas usó Dios, qué fuerzas físicas o qué pasó ahí. No entiendo eso. No entiendo los detalles, pero entiendo que eso pasó. El día martes de esta semana escuchaba una predicación de Miguel Núñez en cual trataba el tema de la predestinación y me alegré grandemente escuchar que él dijo la misma idea que yo os hablé el domingo pasado. La doctrina de la predestinación no es difícil de entender, es difícil de aceptar, porque es una doctrina que atenta a nuestro orgullo, es una doctrina que nos humilla delante de Dios. Ahora, quisiera recordar, ya que estamos hablando tanto, que estoy repitiendo tanto la palabra predestinación y doble predestinación, quería recordar qué es lo que hemos visto en los mensajes anteriores en forma de definición con respecto a esta doctrina. Dice así, se le llama doble predestinación porque a los salvos Dios los predestinó para salvación y a los que se condenan Dios los dejó que sigan sus deseos, que es equivalente a ser predestinados a la perdición. La diferencia, y eso es muy importante que lo detengamos, hay una diferencia entre esas dos categorías. La diferencia es que en el caso de los predestinados para salvación, Dios se implica personal y activamente regenerándolos, que es el término para el nuevo nacimiento, mientras que en el caso de los predestinados para perdición, Dios es pasivo, por decirlo de alguna forma, porque Él no los empuja ni los anima para que vayan a su perdición, sino que los deja actuar según ellos así lo desean, según su estado natural pecaminoso, según su corazón los empuja para decidir alejarse de Dios e ir a su perdición. El domingo anterior intenté exponer la base bíblica de la doctrina de la doble predestinación en varios textos del Evangelio de Juan. Pero un dicho popular dice, corregir es... ¿Quién lo completa? Corregir es de sabios. Bien. Mirando yo en retrospectiva, veo muchos errores en mi estrategia de cómo exponer una verdad de Dios. Los hermanos del discipulado son testigos de esto. Más de una vez tuve que volver atrás para ampliar información que daba yo sobre algún tema o cambiar de estrategia sobre otro. Y no me avergüenzo de eso. Lo reconozco públicamente. No tengo una formación teológica formal, no he estudiado en el instituto y muchas cosas estoy aprendiendo a la par con vosotros. Mayormente cuando estudio para prepararme las clases del discipulado, los sermones, los estudios y lo demás. Me doy cuenta y lo reconozco que muchas veces me equivoco en el enfoque o en la densidad o en el espacio que le doy a un tema. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues no me refiero que me he equivocado a la enseñanza en sí que he dado la semana anterior y las anteriores, sino que me equivoqué en intentar exponer demasiados textos del Evangelio de Juan en el mismo día. Aunque intenté condensarlo lo más que pude, al final ni conseguí transmitir lo que quería, porque al condensarlo tanto no llegué a los detalles que quería exponer. Intenté condensarlo para no ser largo y vosotros sois testigos que fue un poquito largo. Así que además de que a pesar de que me he alargado demasiado, no conseguí exponer lo que quería exponer, no conseguí enseñar lo que quería enseñar. Así que hoy volveré al Evangelio según Juan y observaremos con más atención solamente un texto, el que nos habla del nuevo nacimiento, es decir, Juan 3, de 5 al 11. Os invito por favor que busquéis Juan capítulo 3 y leeremos los versículos de 5 al 11. El Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 3, versículos de 5 al 11.
Solo he puesto el versículo 5 en la pantalla de momento porque es el versículo en cual me enfocaré principalmente. Dice así el texto. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hasta aquí. Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Creo que ninguno de nosotros tenemos dudas que nacer de agua y del Espíritu se refiere al nuevo nacimiento. Y según dice el Señor Jesucristo, es una condición innegable para entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no es nacido de nuevo. Pero, ¿por qué le dice Jesús a Nicodemo que el nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu? Hay dos ingredientes, por decirlo de esa forma. De agua y del Espíritu. Nos enfocamos primero en el agua. ¿Por qué le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo que debe nacer de agua? Bueno, los católicos enseñan que en el momento que el bebé está siendo bautizado, recibe la gracia de la regeneración, es decir, es nacido de nuevo. Pero el Señor Jesucristo afirma en el versículo 8 que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra misteriosa y soberana del Espíritu Santo. Vamos a volver a leer el versículo 8 de nuestro texto. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que nacer de agua y del Espíritu no puede referirse al bautismo, como enseñan los católicos, porque de ser como dicen ellos, el versículo 8 ya no tendría ningún sentido. Porque el versículo 8 habla de una obra misteriosa y soberana hecha por el Espíritu de Dios. Y si el agua del versículo 5 significaría el bautismo, ya no había nada de misterio. Porque los hombres ya los han organizado con antelación y ya saben que va a ser en ese momento. Entonces, no había nada de misterio en ese momento. Y no había nada de soberano, porque los hombres ya lo hacen. Entonces, no puede ser el bautismo tal como lo dicen los católicos. Ahora, nosotros y la mayoría de las iglesias protestantes practicamos el bautismo bíblico, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles, o por lo menos eso creemos en nuestra convicción, que lo hacemos tal como el Señor Jesucristo lo ha enseñado y como los apóstoles lo han practicado. Quiere ese decir que en el momento del bautismo, con base en la confesión pública y personal de la persona convertida, esa persona es bautizada también con el Espíritu Santo y en ese momento nace de nuevo. Y por eso dice el Señor Jesucristo que ha de ser bautizado, que tiene que nacer de agua y del Espíritu. ¿Se refiere al momento del bautismo tal como lo enseñamos en la Biblia?
No, no creemos esto. Entonces, ¿por qué dice Jesús que el nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu? La respuesta, si os acordáis, con respecto al agua, la dio nuestro pastor cuando explicó hace poco tiempo que el agua no es el bautismo, sino la palabra de Dios según Efesios 5:26. Dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para entenderlo mejor, creo que debemos leer también el versículo anterior, Efesios 5:25 y luego 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como, y esa es la parte que nos interesa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que el agua de nuestro texto es la palabra de Dios. Pero ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Varias veces se ha afirmado que el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo de manera soberana, misteriosa, por medio de la palabra de Dios predicada, leída, recordada, etc. Hermanos, ¿lo vemos ahora claramente? Lo vemos que es así. Que el nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo de forma soberana y misteriosa por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero en este momento nos topamos otra vez con una enseñanza muy popular entre nuestros hermanos arminianos, es decir, que Dios da la oportunidad de salvación a todos y cada uno de los seres humanos. Nosotros hemos afirmado que creemos en la predestinación bíblica y ese grupo de hermanos dicen, no, no es así. No hay ningún predestinado para salvación, sino que Dios ha dado la oportunidad de ser salvos a todos y cada uno de los seres humanos. Suena atractivo, suena bonito, pero nosotros no creemos que es verdadero. Y sé que hago afirmaciones muy duras. Solo os pido un poco de paciencia y lo voy a argumentar. Sé que puede ser ofensivo para algunos de vosotros, pero mi deber es hablaros la verdad, tal como lo entendemos en la palabra de Dios y en libertad de conciencia. Antes de ir a los argumentos bíblicos, quería dar una cita de J.I. Packer. No sé si lo conseguís ver ahí. De cualquier manera, os lo voy a leer. Creo que ayudaría. Gracias, Mafer. Gracias. El verbo elegir significa seleccionar o escoger, dice Packer. La doctrina bíblica de la elección afirma que antes de la creación, Dios escogió de entre la raza humana, que él preveía que caería, a aquellos a quienes redimiría, traería a la fe, justificaría y glorificaría en Jesucristo y por medio de él, según encontramos en los textos ahí señalados. Esta selección divina es una expresión de gracia libre y soberana, porque no es forzada, condicional ni merecida por nada en los que son objetos de ella. Dios no debe a los pecadores misericordia alguna, sino condenación. Por consiguiente, es maravilloso y motivo de alabanza sin fin que decidiera salvar a alguno de nosotros. Doblemente, cuando su decisión incluyó entregarnos a su propio Hijo para sufrir y llevar sobre sí los pecados de los elegidos, según Romanos 8:32, fin de la cita de Packer. Hermanos, nosotros creemos que Dios ha escogido a un grupo de personas de entre el montón que iban de camino a la perdición. Y Dios los escogió para salvarlos, no porque tienen mérito alguno, no porque tienen cualidades o características superiores a los demás, sino por el puro afecto de su voluntad. Pablo afirma que Dios escogió no lo mejor, sino lo vil, lo débil y lo peor del mundo. Hermanos, no todos y cada uno de los seres humanos han tenido la posibilidad de ser salvos. Y la
prueba más simple de eso es el hecho de que no todos los seres humanos han sido alcanzados con el Evangelio. Se estima que entre un cuarto y un tercio de la población mundial no han oído nunca de Cristo. No han oído nunca el Evangelio. Y no se trata de nuestra generación solamente. Aunque es cierto que el cristianismo está avanzando, también es cierto que muchos millones de personas han muerto sin oír el Evangelio. Por ejemplo, en el continente americano ha sido alcanzado apenas en el siglo XVI por el cristianismo, y primero ha sido el cristianismo en su forma distorsionada católica. Apenas al principio del siguiente siglo, en los años 1610-1620, varios grupos de puritanos llegaron a Norteamérica y llevaron el verdadero evangelio. Pero los puritanos no abarcaron todo el continente americano. Y hasta el siglo XVII, cuando llegaron los puritanos, muchos millones de personas, se estima, ya habían muerto sin oír el evangelio. En Asia, apenas en el siglo XIX, Hudson Taylor llevaba el evangelio a China y William Carey a India. Pero tenemos que reconocer que hasta hoy día gran parte de China, India, Corea del Norte, los países árabes y el continente africano han sido muy poco evangelizados. El evangelio no ha llegado en muchos lugares de estos. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Cristo es el único camino al Padre, ¿cómo dicen nuestros hermanos arminianos que todos y cada uno de los seres humanos han tenido la posibilidad de ser salvos si no han oído de Cristo? Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y si muchas personas han muerto sin haber oído de Cristo, ¿cómo dicen esos hermanos arminianos que todos y cada uno de los seres humanos han tenido la posibilidad de ser salvos? La explicación que dan algunos, empeñándose en defender esa afirmación, han llegado a tal extremo de decir que, como Dios es soberano, pudo salvarles sin haber oído el Evangelio. Si fuera así, tendríamos que reconocer que no solamente en Cristo hay salvación, sino que hay otras formas de ser salvos, que hay otros caminos. Y si aceptaríamos esa posibilidad, llegaríamos a una conclusión herética y blasfema. Es decir, que Cristo es mentiroso, y si Cristo es mentiroso, es un simple pecador mortal y no puede salvar a nadie. Si decimos que hay salvación sin haber oído el Evangelio, hacemos a Cristo mentiroso, y si Cristo es mentiroso, es un simple pecador mortal y no puede salvar a nadie. Hermanos, con el afán de defender supuestamente el honor de Dios, los que defienden tales ideales llegan a blasfemar contra Jehová. El Señor Jesucristo ha dicho, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que son nacidos de nuevo son nacidos, como hemos dicho, de agua y del Espíritu. Tiene que ser por medio de la palabra. El Espíritu de Dios obra por medio de la palabra. Los que son nacidos de nuevo son nacidos de agua y del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo
obra soberana y misteriosamente por medio de la predicación del Evangelio en aquellos que Él quiere, y los engendra como hijos en la familia de Dios, porque así ha sido predestinado por Dios en amor desde antes de la fundación del mundo. Y en este detalle vemos cómo se afirma la doctrina de la doble predestinación. A unos, Dios los nace de nuevo por el Espíritu Santo, al oír el Evangelio, y a otros los deja que sigan su camino de perdición. Vemos otra cita de J. I. Packer. Maffer, por favor, si me ayudas a ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Dice así J. I. Packer: la decisión eterna de Dios con respecto a los pecadores que no ha escogido para la vida recibe el nombre de reprobación. Esencialmente, la decisión de Dios consiste en no transformarlos, en dejar que pequen como ya desean hacerlo en su corazón y, en última instancia, juzgarlos como sus actos merecen. Cuando Dios los entrega a sus pecados en ciertos casos específicos, es decir, quita todas las limitaciones para que realicen los actos de desobediencia que quieren realizar, como por ejemplo hizo con Faraón en el Antiguo Testamento, esto es en sí mismo el comienzo del juicio. Esto recibe el nombre de endurecimiento. Y tenemos ahí una lista de citas bíblicas que demuestran esto. Y conduce de manera inevitable a una culpa mayor. Fin de la cita. Packer nos recuerda que en el caso de los escogidos para salvación, Dios se implica personal y activamente en nacerlos de nuevo. Pero en el caso de los réprobos, como los llama tanto Calvino como Packer y muchos teólogos, Dios es pasivo, por decirlo de una forma. Dios no interviene para llevarlos a la perdición, sino que simplemente los deja que sigan su camino natural de perdición. Los deja que sigan lo que ellos desean, el deseo de su voluntad. Pero ahora se levanta otra pregunta. ¿Por qué le reprocha Jesús a Nicodemo? ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? ¿Os acordáis en la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué deberías saberlo? Os confieso que siempre que leía este versículo me intrigaba un poco, porque yo pensaba dentro de mí, pobre Nicodemo, ¿cómo podría entender el misterio del nuevo nacimiento si hasta ese momento ni se habla en la Biblia de un nuevo nacimiento de forma explícita? Pero al mismo tiempo era consciente que mi pensamiento no era correcto, porque Cristo no le reprocharía a Nicodemo algo que de ninguna manera podría saber. Pero como no tenía yo una respuesta aceptable a ese dilema, pasaba de largo, intentaba ignorarlo. Y esta semana consulté los comentarios al margen de la Biblia en un formato conocido como la Biblia de Sproul, o mejor dicho, la Biblia de Estudio de la Reforma, donde Sproul dice que Nicodemo debía haber entendido la afirmación de nuestro Señor. Nicodemo era un maestro de Israel y miembro del Sanedrín, y se supone que era uno de los maestros más brillantes y respetables en Israel. En nuestros días sería algo equivalente a un doctor en teología. Sproul afirma que Nicodemo debía haber entendido que con el nuevo nacimiento Jesús se refiere al cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento con respecto al cambio radical que ocurre en una persona en el momento que Dios obra en su corazón. Y Sproul da varias citas, varias profecías de esas en el Antiguo Testamento que hablan de esto, pero yo he escogido solo una, la que me ha parecido la más corta y la más clara de todas. Es decir, Ezequiel 36 del 25 al 27.
Para que no estéis tardando en buscar la cita, lo puse en la diapositiva. Y dice así la cita. Habla Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. He escuchado a muchos predicadores haciendo referencia a este texto y todos coinciden que esta profecía se refiere a la regeneración, es decir, al nuevo nacimiento. Y aquí dice, esparciré sobre vosotros agua y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No hay duda alguna que Ezequiel nos habla del nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, tengo un par de preguntas para vosotros. En los versículos que acabamos de leer, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que hace la acción? Mirad el texto. Mirad el texto de Ezequiel. ¿Quién es el que hace la acción? Dios. Muy bien. ¿Cuál es entonces la participación del hombre según estos versículos? Ninguna. En el libro sagrado de Ezequiel leemos que Dios profetizó muchos años antes, cientos de años, cómo es que opera el nuevo nacimiento en el corazón del hombre inconverso, y que es una obra sola y exclusiva ejecutada por Dios, por la tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo complementa la revelación de Dios afirmando que el nuevo nacimiento es también una obra misteriosa y soberana. Y en el capítulo 1 de Juan habíamos visto la semana anterior que el ser hecho hijos de Dios, el ser adoptado en la familia de Dios, no ocurre por ser engendrados de carne ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que la adopción en la familia de Dios no es por herencia judía, católica, ni tampoco evangélica. Y tampoco es el resultado de una petición personal. ¿Por qué? Hemos visto en el texto de Ezequiel que Dios es el único que es activo en el nuevo nacimiento, y en el texto de Juan que hemos leído, el Señor Jesucristo nos confirma una vez más. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra soberana, misteriosa y únicamente hecha por Dios. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios porque son engendrados por Dios. Hermanos, no nos nacemos nosotros a nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que da vida. Incluso en la realidad física, esto es así. No nos nacimos a nosotros mismos, sino que por la unión de nuestros padres hemos nacido. El universo tampoco se ha nacido solo. No nació de la nada, sino que nació, ¿cómo? Por resultado de la soberana voluntad de Dios, por medio de su palabra, y recordamos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia habla claramente que el nacer de nuevo es de agua y del Espíritu, es decir, mediante la predicación de la palabra aplicada por el Espíritu Santo. Y me da mucha tristeza ver a nuestros hermanos arminianos como siguen insistiendo en que ellos nacieron de nuevo no porque Dios los trajo a vida, sino porque ellos así lo decidieron, ejerciendo su libre albedrío para creer y arrepentirse. Afirman que con base en su fe y arrepentimiento, Dios los nació de nuevo. Pero que fue
porque ellos así quisieron y decidieron nacer de nuevo. Creo que hemos visto claramente que el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo por medio de la palabra y de forma soberana lo hace Él. Volviendo a la imagen física del nacimiento, no conozco todavía a ningún bebé que antes de ser engendrado por su padre en el útero de su madre, ejerció su libre albedrío para solicitar ser engendrado y llegar a vida. Y estoy seguro que todos vosotros estáis convencidos de eso. También, no salto esa parte, hubo solamente una persona que le vino la brillante idea de denunciar a sus padres que le engendraron, que le trajeron a vida, sin haberle pedido previo permiso. Creo que muchos de vosotros os acordáis de ese caso. Ha sido famoso hace unos 8 o 10 años, creo. Una persona que dijo, no, voy a denunciar a mis padres porque me trajeron a vida sin haberme pedido permiso antes. Bueno, también me parece que la idea que defienden los arminianos como que se nacieron de nuevo porque nacieron de nuevo porque así lo decidieron ellos, también es algo similar a la de los evolucionistas ateos, como que el universo se parió a sí mismo porque quiso, porque hubo una explosión y se produjo el universo y salieron conejitos y ciervos y aves y peces y de todo. Igualmente afirman nuestros hermanos arminianos que se parieron a sí mismos espiritualmente hablando. Quiera Dios que les ayude y les quite la venda que los impide ver la gloria de Dios en la operación del nuevo nacimiento y que les ayude a reconocer que fue Él quien los trajo a vida y que no fue porque así lo decidieron ellos. Hermanos, la doctrina de la doble predestinación es necesario creerla, porque es lo que la Biblia enseña. No tenemos el derecho de escoger qué creer y qué no creer de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si nos sometemos a la palabra de Dios, la creeremos. Si no nos sometemos, no la creeremos. Y si la creeremos, la entenderemos. Y si la entenderemos, la amaremos. Y descansaremos en ella porque Dios ha dejado su palabra para que sea nuestra ancla, nuestra luz, nuestra guía, nuestro maestro, nuestro consuelo. Puede ser que no te guste mucho esta doctrina porque te humilla, porque te dice que si tú eres salvo hoy, lo eres porque Dios te escogió y te salvó, y no porque tú lo escogiste a Él. El Señor Jesucristo le dice claramente a sus discípulos, no vosotros me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esta es la verdad que yo encuentro en la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, acércate y demuéstramelo. Corrígeme con argumentos de la Biblia. Pero si estoy en lo cierto, deja de resistirte y sométete a la palabra de Dios. Olvídate del predicador. Olvídate de sus errores, de todo, sino que tenga solamente en cuenta el contenido de la palabra de Dios. Yo soy solo un mensajero, un instrumento. Lo hice medio bien, medio mal, como habrá sido hecho. Pero la verdad la tienes en la palabra de Dios. Quédate con los textos bíblicos. Cuando el Señor me hizo entender esta doctrina, porque yo también luché mucho contra esa doctrina, me resistí mucho tiempo a esta doctrina, y cuando el Señor me hizo entender esta doctrina, mi gozo, mi seguridad, mi descanso, mi deseo de servirle, mi deseo de vivir en santidad, de obedecer sus mandamientos, fueron mayores, porque descansaba en su elección.
descansaba en que Él me predestinó en amor desde antes de la fundación del mundo para formar la imagen de su Hijo en mí. ¿En mí? ¿Formar la imagen de su Hijo en mí? El segundo de los pecadores, porque el primer puesto se lo ha tomado Pablo y no se lo puedo quitar porque era inspirado el Espíritu Santo. ¿En mí? Hermanos, la doctrina de la doble predestinación glorifica solamente a Dios porque Él me escogió a mí y te escogió a ti. Y los dos, tú sabes cómo éramos, miserables pecadores condenados. Y nos escogió para salvarnos, para santificarnos, justificarnos y glorificarnos. Y todo lo hizo Él y me lo dio a mí y te lo dio a ti por gracia, porque nos amó en el amado. Alabado sea su nombre. Amigo, si tú no has venido aún a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, no dejes que el diablo te haga pensar que tú a lo mejor no eres uno de los predestinados para salvación. No, amigo. No debes pensar de esa forma. Tú sabes que eres un pecador. Tu conciencia te acusa. Así que ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en tu corazón que Él murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo, porque Cristo dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. Tú ven a Cristo, sabes que eres pecador, tu conciencia te condena. Ven a Cristo. Olvídate de que, ¿y si soy predestinado? ¿Y si no soy? Olvídate de eso. Eso lo sabe solo Dios. Tú ven a Él, porque Él te recibirá. De hecho, si vienes, es porque Él te estaba buscando y habló a tu corazón por medio de esta predicación y fue el Espíritu Santo quien te convenció de que eres pecador y que necesitas a Cristo. Si de verdad vienes a Él en arrepentimiento y fe, es porque fue el Espíritu Santo que te nació de nuevo. En conclusión, he insistido mucho en exponer esta verdad. Quizá por esta razón, algunos se van a enojar conmigo, algo más de lo que ya estaban. Otros a lo mejor me van a tener más aprecio. He considerado que debería aprovechar el momento para exponer esta enseñanza porque entiendo que Dios, en su providencia, ha orquestado así la situación. Ha sido en estas fechas cuando nos hemos encontrado con la parábola sobre la cual los discípulos han pedido explicación. Enséñanos, explícanos esta parábola. De momento no seguiré profundizar más, aunque antes había pensado hablar de algunos textos de Romanos, de Efesios, pero de momento no profundizaré más en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque pronto nos encontraremos de nuevo con ella en algún texto del Evangelio según Marcos. Quiera Dios que todos los aquí presentes, lo hayan entendido porque lo hayan creído. Y quiera Dios que lo hayan creído porque así está escrito en la palabra de Dios. Quiera Dios que lo hayan creído a pesar de la torpeza y la poca preparación del predicador. Quiera Dios que se hayan sometido a esa doctrina para así glorificar solamente a Dios por su salvación y santificación, porque así es justo y recto. Amén.